Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. En esta presentación nos vamos a referir a el conjunto de los números complejos. Daremos su definición, propiedades, operaciones y todo lo relacionado con este conjunto de manera de que puedan ser aplicados en cualquier carrera técnica donde se utilicen estos números complejos. Comencemos diciendo que en el conjunto de los números reales, el polinomio p de x igual x cuadrado más 1 no tiene raíces. Esto es, no existe ningún valor de x real tal que p de x sea igual a 0. Para resolver este tipo de problemas se dispone, entre muchas otras aplicaciones, del conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos viene definido como el par ordenado de componentes x y y, con x y y números reales. Si z pertenece al conjunto de los números complejos, entonces z lo podemos escribir como el par ordenado xy. Al número real x se le llama la parte real del número complejo z y al número real y se le llama la parte imaginaria del número complejo z. Esto es, x igual a real de z y y igual a imaginario de z. Dos números complejos z1 y z2 son iguales si y solo si la parte real de z1 es igual a la parte real de z2 y la parte imaginaria de z1 es igual a la parte imaginaria de z2. Es importante señalar que en el conjunto de los números complejos no se puede establecer una relación de jerarquía como en los números reales. Esto es, no tiene sentido decir que z1 es menor que z2. Sobre el conjunto de los números complejos se definen dos operaciones, adición y producto. La suma de z1 más z2 es el número complejo cuya parte real está definida por la suma de la parte real de z1 más la parte real de z2. Y la parte imaginaria de esta suma está definida por la parte imaginaria de z1 más la parte imaginaria de z2. Y el producto de estos números complejos es el número complejo que por definición viene dado de la siguiente manera. Su parte real es el producto de la parte real de z1 por la parte real de z2 menos la parte imaginaria de z1 por la parte imaginaria de z2. Y su parte imaginaria es la parte real de z1 por la parte imaginaria de z2 más la parte imaginaria de z1 por la parte real de z2. Las operaciones que se acaban de definir nos muestran que son las usuales cuando se restringen a los números reales. Esto es, cuando sumamos dos números complejos con su parte imaginaria igual a 0, da como resultado el número complejo con parte imaginaria igual a 0. Y esto lo podemos escribir como el número real x1 más x2. Si multiplicamos estos números complejos con parte imaginaria igual a 0, el resultado es un número complejo con parte imaginaria igual a 0. Y esto se puede escribir como x1 por x2. Estos resultados nos muestran que los números complejos con parte imaginaria nula se comportan matemáticamente como números reales. Así que se considerará al número complejo x0 como el número real x. Por tanto, el conjunto de los números complejos es, en consecuencia, una extensión natural de los números reales. Se puede decir que los números complejos x0 son reales puros y los números complejos de la forma 0y son imaginarios puros. El número complejo z definido por el par ordenado xy, en particular, lo podemos escribir como la suma del número complejo real puro x0 más el número complejo imaginario puro 0y. Y este número complejo imaginario puro se puede escribir como el producto del número complejo imaginario puro con componente imaginaria igual a 1 por el número complejo real puro con componente real igual a y. Sustituyendo sobre esta expresión la definición de este número complejo imaginario puro, nos queda que z es igual al número complejo real puro x0 más el producto del número complejo 0,1 por el número complejo y0.
definiendo al número complejo 01 por j o i, como quieran llamarle, podemos escribir al número complejo z como el número real x más la unidad imaginaria j multiplicado por el número real y. A esta representación del número complejo z se le llama su forma binómica. Téngase en cuenta que j cuadrado lo podemos escribir como j por j. Al realizar el producto de estos números complejos imaginario puro, obtenemos el número complejo real puro de coordenadas menos 1, 0. Y esto lo podemos escribir como menos 1. Por tanto, se obtiene que j cuadrado es igual a menos 1. La suma y la multiplicación de números complejos la podemos realizar en forma binómica. Téngase en cuenta que la parte imaginaria de un número complejo escrito en forma binómica es el número real que multiplica a la unidad imaginaria j. Si agrupamos, obtenemos el resultado de esta suma de números complejos en forma binómica. Para multiplicar dos números complejos utilizando su forma binómica, resolvemos este producto utilizando la propiedad distributiva. Teniendo en cuenta que j cuadrado es igual a menos 1, agrupamos y tenemos el resultado de esta multiplicación de números complejos. Si queremos sumar un número real a un número complejo o multiplicar el número real con el número complejo, escribimos el número real como si fuera un número complejo con su parte imaginaria igual a 0. Utilizamos estas operaciones y obtenemos la suma del número real con el número complejo y la multiplicación del número real con el número complejo. Con j y j cuadrado igual a menos 1, mediante un procedimiento muy simple, podemos calcular j elevada a cualquier potencia entera. Por ejemplo, j al cubo es j cuadrado por j. J cuadrado es menos 1 por j es menos j. J a la 4 es j al cubo por j. J al cubo es menos j por j es menos j cuadrado, con j cuadrado igual a menos 1, esto es 1. J a la 5 aparece nuevamente la j. J a la 6 repite el menos 1. J a la 7 tenemos nuevamente menos j. J a la 8 se repite el 1. J a la 9 vuelve a aparecer la j. Y esto se repite periódicamente así con periodo igual a 4. Así que podemos extender este procedimiento para calcular j elevada a cualquier potencia entera. Si queremos calcular j elevado a la 2375, un procedimiento sencillo es dividir 2375 entre 4 y escribir j elevado a este número como j elevado a el divisor por el cociente multiplicado por j elevado al resto. Esto lo podemos escribir como j a la 4 elevado a la 593 multiplicado por j al cubo. Como j a la 4 es igual a 1, esta cantidad es igual a 1, por tanto esto nos queda como j al cubo. Y j al cubo es igual a menos j. Por tanto, j elevado a la 2375 es igual a menos j. Entre las propiedades algebraicas que se satisfacen en el conjunto de los números complejos tenemos la propiedad conmutativa, la conmutatividad de la suma y la conmutatividad de la multiplicación, la propiedad asociativa para la suma y la propiedad asociativa para la multiplicación y la propiedad distributiva. De acuerdo a la ley conmutativa, el número complejo z en forma binómica lo podemos escribir como x más j por y o como x más y por j. La identidad aditiva 0 igual a 0 más j0 y la identidad multiplicativa 1 igual a 1 más j0 de los números reales también están definidas en los números complejos. Esto es, el número complejo z más la identidad aditiva es igual al número complejo z y el número complejo z multiplicado por la identidad multiplicativa es igual al número complejo z. También todo número complejo tiene asociado un inverso aditivo que satisface la ecuación z más menos z igual 0. De allí nos queda que el inverso aditivo menos z es igual a menos el par ordenado xy o en forma binómica igual a menos x menos j por y. Con la existencia de un inverso aditivo podemos definir la diferencia de dos números complejos como z1 más menos z2.
De igual forma, para todo número complejo z diferente de 0, existe un número complejo inverso multiplicativo z a la menos 1 igual al par ordenado AB, tal que z por z a la menos 1 es igual a 1. Multiplicamos el número complejo z con el número complejo z a la menos 1 y lo igualamos a el número complejo real puro 1, 0. Si dos números complejos son iguales, entonces igualamos sus partes reales e igualamos sus partes imaginarias. Obtenemos este sistema de ecuaciones que al resolver para AB se encuentra que el número complejo z a la menos 1 inverso multiplicativo está definido como el número complejo con parte real x sobre x cuadrado más y cuadrado y parte imaginaria menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Con la existencia de un inverso multiplicativo en el conjunto de los números complejos podemos definir la división por un número complejo no nulo. Para ello multiplicamos el cociente de z1 entre z2 arriba y abajo por el inverso multiplicativo de z2. Como z a la 2 por z a la 2 a la menos 1 es igual a 1, me queda que la división de z1 entre z2 es igual al producto de z1 por z2 a la menos 1 con z2 diferente de 0. Sustituyendo z1 en forma genérica y z2 a la menos 1 en forma genérica y realizando el producto, obtenemos el cociente entre z1 y z2, con z2 diferente de 0. Nos referiremos ahora a la representación geométrica de un número complejo. Dado que un número complejo está definido por medio de un par ordenado de números reales, z igual xy, es natural asociarlo con un punto en el plano cuyas coordenadas rectangulares son x igual real de z y y igual imaginario de z. Se muestra el plano complejo o plano z, como también se le llama, con sus ejes igual a real de z e imaginario de z y el punto definido por el número complejo z igual xy. Este número complejo puede asociarse con el segmento dirigido, vector, que va desde el origen hasta el punto xy, por lo que nos referiremos a este número complejo como el punto z o el vector z. En la definición de la suma de los dos números complejos z1 y z2, la suma de esto corresponde al número complejo z3 con parte real igual a x1 más x2 y parte imaginaria igual a y1 más y2. Si estos números complejos los consideramos como vectores, esta suma la podemos realizar en forma vectorialmente. Para ello utilizamos la regla del paralelogramo. La suma de z1 más z2 vectorialmente es el vector z1 más z2. La diferencia de z1 menos z2 también la podemos obtener en forma vectorial. Para ello, al final del vector z1 representamos el vector menos z2 y obtenemos la diferencia z1 menos z2. El número complejo resultante del producto de z1 por z2 también lo podemos representar como un vector en el mismo plano complejo. Téngase en cuenta que este producto no es ni un producto escalar ni un producto vectorial como el que se define en el análisis vectorial. Más adelante nos referiremos a la interpretación geométrica de este producto z1 por z2. Módulo de un número complejo. El módulo o el valor absoluto de un número complejo z igual a x más j por y se define como el número real no negativo y viene dado por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, simbolizado de esta manera. Geométricamente, el módulo de un número complejo es la distancia entre el punto xy y el origen. Además, el módulo de z siempre es mayor de 0. Si el módulo de z es igual a 0, significa que z es igual a 0. Como se mencionó, la desigualdad z1 menor que z2 carece de sentido a menos que z1 y z2 sean números reales. Por tanto, módulo de z1 menor que módulo de z2 significa que el número complejo z1 está más cerca del origen que el número complejo z2. También tenemos que
la parte real de un número complejo es menor o igual que el módulo de la parte real del número complejo, y esto es menor o igual que el módulo del número complejo. Y esto igual lo podemos aplicar para la parte imaginaria. La parte imaginaria de un número complejo es menor o igual que el módulo de la parte imaginaria de ese número complejo, y esto es menor o igual que el módulo de z. Con la definición de módulo de un número complejo podemos calcular la distancia entre dos números complejos. Si z1 y z2, dos números complejos, los representamos geométricamente, la distancia entre z1 y z2 viene dada por el módulo de z1 menos z2. Si expandemos esta definición de módulo, esto es la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Esta distancia entre z1 y z2 también se puede obtener geométricamente. Tenemos que esta distancia es y1 menos y2 y esta distancia es x2 menos x1. Y la distancia entre z1 y z2 corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Al aplicar el teorema de Pitágoras obtenemos la distancia real o física que hay entre z1 y z2. Los números complejos z correspondientes a los puntos de la circunferencia con centro en z sub 0 y radio r satisfacen la ecuación módulo de z menos z sub 0 igual r. Y esto es x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado igual r cuadrado. Conjugado de un número complejo. El complejo conjugado de un número complejo z igual x más j por y se define como el número complejo dado por x menos j por y. Esto es, se le cambia el signo a la parte imaginaria del número complejo. En forma de par ordenado es el par ordenado x menos y. Y se simboliza como el número complejo z con una pequeña barra encima. Si este vector o punto corresponde al número complejo z igual xy, su complejo conjugado tiene la misma parte real, pero su parte imaginaria cambia de signo, y esta es la representación geométrica del punto o vector z conjugado. De la definición del conjugado de un número complejo tenemos que el módulo de z es igual al módulo de z conjugado. Si z lo conjugamos dos veces, obtenemos nuevamente el número complejo z. Entre las propiedades del conjugado de un número complejo tenemos que el conjugado de z1 más z2 es igual al conjugado de z1 más el conjugado de z2. El conjugado de z1 menos z2 es igual al conjugado de z1 menos el conjugado de z2. El conjugado del producto de z1 por z2 es igual al conjugado de z1 multiplicado por el conjugado de z2. El conjugado del cociente entre z1 y z2 es igual al conjugado de z1 dividido entre el conjugado de z2 con z2 diferente de 0. También si sumamos z con su conjugado obtenemos dos veces el valor de x, y si restamos z menos su conjugado, esto es j por 2 por y. De allí se obtiene que x, que es la parte real del número complejo z, se puede escribir como z más z conjugado sobre 2, y y, que es la parte imaginaria del número complejo z, es igual a z menos z conjugado sobre 2j. Si z es igual a su conjugado, implica que z es real. Además, el producto de z por su conjugado, al realizar este producto, obtenemos que esto es x cuadrado más y cuadrado, y esto es módulo de z al cuadrado. Con la definición del complejo conjugado de un número complejo z, tenemos otro método para determinar la división de dos números complejos. El procedimiento consiste en multiplicar numerador y denominador por el conjugado de z2. Y esto nos va a quedar como z1 por z2 conjugado dividido sobre el módulo de z2 al cuadrado, con z2 diferente de 0. También se puede demostrar que el módulo de z1 por z2 es igual al módulo de z1 por el módulo de z2. Y que el módulo de z1 entre z2 es igual al módulo de z1 dividido sobre el módulo de z2, con z2 diferente de 0. Para mostrar que el módulo de z1 por z2 es igual al módulo de z1 por el módulo de z2,
utilizamos esta expresión. Esto es el módulo de Z1 por Z2 al cuadrado es igual a Z1 por Z2 por el conjugado de Z1 por Z2. Y esto nos va a quedar como Z1 por Z1 conjugado multiplicado por Z2 conjugado. Aquí hemos aplicado esta otra definición. Z1 por Z1 conjugado es el módulo de Z1 al cuadrado. Z2 por Z2 conjugado es el módulo de Z2 al cuadrado. Al sacar raíces cuadradas, dado que estas cantidades son positivas, nos queda que efectivamente el módulo de Z1 por Z2 es igual al módulo de Z1 por el módulo de Z2. Mediante un procedimiento similar podemos demostrar la segunda identidad. En el conjunto de los números complejos también se verifica la desigualdad triangular. Si Z1 y Z2 son dos números complejos, la desigualdad triangular se puede obtener a partir de la suma vectorial de estos números complejos. La suma de Z1 más Z2 en forma vectorial es el vector Z1 más Z2. Y esta desigualdad triangular dice que el módulo de Z1 más Z2 siempre es menor o a lo sumo igual que el módulo de Z1 más el módulo de Z2. Esta desigualdad triangular se interpreta geométricamente como la longitud de un lado de este triángulo siempre es menor o igual que la suma de la longitud de los otros lados del triángulo. Para demostrar la desigualdad triangular, comencemos diciendo que el módulo de Z1 más Z2 al cuadrado, según esta definición, es Z1 más Z2 que multiplica al conjugado de Z1 más Z2. Aplicamos ahora la propiedad del conjugado de la suma de números complejos y esto es igual a Z1 más Z2 que multiplica a Z1 conjugado más Z2 conjugado. Multiplicamos estos números complejos utilizando la propiedad distributiva y obtenemos esta expresión. Obsérvese este número complejo, Z1 conjugado por Z2. Este término lo podemos escribir como Z1 por Z2 conjugado, todo conjugado. Sustituimos sobre esta expresión y tenemos que estos dos términos es el número complejo más su conjugado. Según esta definición, un número complejo más su conjugado es dos veces la parte real del número complejo. Por tanto, Z1 por Z2 conjugado más Z1 por Z2 conjugado, todo eso conjugado es igual a dos veces la parte real de Z1 por Z2 conjugado. Dado que la parte real de un número complejo siempre es menor o igual que el módulo de ese número complejo, tenemos que dos veces la parte real de Z1 por Z2 conjugado es menor o igual que 2 que multiplica al módulo de Z1 por Z2 conjugado. Por esta propiedad, esto es igual a 2 que multiplica el módulo de Z1 por el módulo de Z2 conjugado. Pero el módulo del conjugado de un número complejo es igual al módulo del número complejo. Nos va a quedar entonces que esto es 2 por el módulo de Z1 por el módulo de Z2. Por tanto, Z1 por Z2 conjugado más el conjugado de Z1 por Z2 conjugado es menor o igual que 2 por el módulo de Z1 por el módulo de Z2. Haciendo las sustituciones nos queda que el módulo de Z1 más Z2 al cuadrado es igual a Z1 por Z1 conjugado más dos veces la parte real de Z1 por Z2 conjugado más Z2 por Z2 conjugado. Z1 por Z1 conjugado es el módulo de Z1 al cuadrado, Z2 por Z2 conjugado es el módulo de Z2 al cuadrado. Tomando en cuenta la relación de comparación que acabamos de mostrar, esto es menor o igual que el módulo de Z1 al cuadrado más dos veces el módulo de Z1 por el módulo de Z2 más el módulo de Z2 al cuadrado. Y esto es el módulo de Z1 más el módulo de Z2, todo eso elevado al cuadrado. Teniendo en cuenta que los módulos son no negativos, al tomar raíz cuadrada a ambos lados, obtenemos que efectivamente el módulo de Z1 más Z2 es menor o a lo sumo igual al módulo de Z1 más el módulo de Z2. También se verifica que el módulo de Z1 más Z2 es mayor o igual a el módulo de Z1 menos el módulo de Z2. Forma polar de un número complejo. Si r y θ son las coordenadas polares del punto XY, que corresponde a un número complejo z diferente de 0, entonces este número complejo z igual a x más jy puede ser expresado mediante la expresión z igual r coseno de θ más jr seno de θ. A esta ecuación se le conoce como la forma polar de un número complejo.
En la teoría de los números complejos no se admiten valores de R negativos, pero el valor de θ, como en el cálculo, tiene infinitos valores, incluso negativos. La figura muestra el vector z definido por el número complejo xy con sus coordenadas polares r y θ. El número positivo r corresponde a la longitud del vector z y θ se llama el argumento de z. Por tanto, r es igual al módulo de z y esto es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y θ igual al argumento de z, viene expresado como la tangente a la menos 1 de y entre x. El argumento de z representa el ángulo medido en radianes que forma el número complejo z con el eje real positivo. Y es positivo cuando se mide en sentido contrario a las agujas del reloj y negativo si se mide en la dirección de las agujas del reloj. Hay que tener en cuenta que la ecuación θ igual tangente a la menos 1 de y entre x, si se usa una calculadora para obtenerlo, requiere nuestra atención. Esto es necesario precisar el signo de x o de y para obtener el valor correcto del argumento de este número complejo. Esto se debe a que los valores devueltos por una calculadora de la tangente a la menos 1 de un número real están entre menos pi medio y pi medio. Si el número complejo está en el segundo o tercer cuadrante, el valor devuelto por tangente a la menos 1 de y entre x no corresponde al valor del argumento de z. Es importante tener en cuenta que argumento de z es multivaluado. Esto es, podemos agregar a argumento de z múltiplos enteros positivos o negativos de 2pi radianes y se obtiene un valor válido para argumento de z. En general, el número complejo z en forma polar se expresa como r que multiplica al coseno de θ más 2kπ más j por el seno de θ más 2kπ con k perteneciente a los enteros. El valor principal de argumento de z, denotado de esta manera con una A mayúscula, se define como el único valor de argumento de z, tal que argumento de z es mayor que menos pi y menor o igual que pi. Por tanto, argumento de z lo podemos escribir como el valor principal de argumento de z más 2kπ con k perteneciente a los enteros. La figura muestra el vector z definido por el número complejo 1 más j por raíz de 3. Su argumento medido desde el eje real positivo viene dado por la tangente a la menos 1 de raíz de 3 entre 1 y esto es pi tercio. Si a este valor de pi tercio le sumamos 2pi, es decir, una vuelta, también tenemos un valor válido para el argumento de z. En este caso es 7 pi tercio. Y si el argumento de z lo medimos en el sentido de la aguja del reloj, en este caso toma valores negativos y es pi tercio menos 2pi. Y esto es igual a menos 5 pi tercio. El valor principal de argumento de z, definido como el único valor de argumento de z entre menos pi y pi, es por tanto pi tercio. Téngase en cuenta que si el número complejo es real puro negativo, su argumento principal es pi, es decir, se mide en el sentido contrario de las agujas del reloj. La multiplicación de números complejos también puede hacerse si estos vienen expresados en forma polar. La multiplicación de z1 por z2 en forma polar queda definido por este producto. R1 por R2 es la multiplicación de números reales y realizando la multiplicación de estos dos números complejos tenemos dos identidades conocidas, una para la parte real y otra para la parte imaginaria. Esta identidad corresponde a el coseno de θ1 más θ2 y esta identidad es el seno de θ1 más θ2. Por tanto, z1 por z2 en forma polar viene dado por R1 por R2 que multiplica al coseno de θ1 más θ2 más j por el seno de θ1 más θ2. De aquí tenemos que el módulo de z1 por z2 es R1 por R2 y el argumento de z1 por z2 es θ1 más θ2. Así con R1 igual al módulo de Z1 y R2 igual al módulo de Z2, obtenemos esta importante relación que dice que el módulo de Z1 por Z2 es igual al módulo de Z1 por el módulo de Z2. Y el argumento de Z1 por Z2 es igual al argumento de Z1 más el argumento de Z2.
Por un procedimiento similar podemos calcular la división de dos números complejos en forma polar. Y esto nos queda como R1 entre R2 que multiplica al coseno de θ 1 menos θ 2 más j por el seno de θ 1 menos θ 2, con z2 diferente de 0. 1 entre z es igual a 1 entre r por el coseno de menos θ más j seno de menos θ. Y esto es igual a 1 entre r por el coseno de θ menos j seno de θ, con z diferente de 0. De esta definición obtenemos que el módulo de z1 entre z2 es igual a r1 entre r2, y esto es el módulo de z1 sobre el módulo de z2. Y el argumento de z1 entre z2 es igual al argumento de z1 menos el argumento de z2. Como el argumento de un número complejo se determina hasta un múltiplo de 2pi, esta ecuación la podemos interpretar diciendo que si se asignan valores particulares a dos términos cualquiera, existe un valor del tercer término para el cual se cumple la igualdad. Esta relación no siempre es cierta si se sustituye argumento de z por su valor principal. Con z1 y z2 definidos en forma polar podemos darle una interpretación geométrica al producto de z1 por z2. El número complejo z1 por z2 en forma polar, su módulo viene dado por el producto del módulo de z1 con el módulo de z2 y su argumento definido por el argumento de z1 más el argumento de z2. Si el módulo de uno de estos números complejos es igual a 1, por ejemplo el módulo de z1 es igual a 1, entonces el producto de z1 por z2 corresponde a una rotación del número complejo z2. Forma exponencial de un número complejo. Para expresar un número complejo en forma exponencial, nos apoyamos en la serie de Mac-Laurin de la función e a la x, la cual viene definida por esta suma infinita de términos. Si sobre esta serie sustituimos a x por j por θ, efectuamos la potencia y agrupamos términos, la parte real de e a la j θ corresponde a la serie que define el coseno de θ, y la parte imaginaria de e a la j por θ corresponde a la serie que define al seno de θ. De esta última expresión se obtiene la conocida fórmula de Euler que dice que e a la j por θ es igual al coseno de θ más j por seno de θ. Con el número complejo z expresado en forma polar mediante esta ecuación y coseno de θ más j por seno de θ igual a e a la j por θ, podemos escribir entonces al número complejo en forma exponencial como r por e a la j por θ. Algunas propiedades de e a la j por θ nos dice que e a la j por θ sub 1 por e a la j por θ sub 2 es igual a e a la j que multiplica a θ sub 1 más θ sub 2. Y e a la j por θ sub 1 sobre e a la j por θ sub 2 es igual a e a la j que multiplica a θ sub 1 menos θ sub 2. El producto de z1 por z2 en forma exponencial es igual a r1 por r2 por e a la j que multiplica a θ1 más θ2. El cociente de z1 entre z2 en forma exponencial es igual a r1 entre r2 por e a la j que multiplica a θ1 menos θ2, con z2 diferente de 0. Y z a la menos 1 en forma exponencial es igual a 1 entre r por e a la menos j por θ con z diferente de 0. Teniendo en cuenta la representación polar de un número complejo, la expresión z igual r por e a la j θ es solo una de las infinitas maneras posibles de expresar un número complejo en forma exponencial. En general, z es igual a r por e a la j que multiplica a θ más 2kπ con k perteneciente a los enteros. La circunferencia módulo de z igual a r sub 0 la podemos escribir en forma paramétrica como z igual a r sub 0 por e a la j por θ, con θ entre 0 y 2pi. En efecto, si aplicamos módulo a ambos lados de esta expresión, nos queda que el módulo de z es igual al módulo de r sub 0 por e a la j por θ. Por propiedades de módulo, esto es el módulo de r sub 0 por el módulo de e a la j por θ. R sub 0 es una magnitud real positiva. Esto nos queda como R sub 0 que multiplica al módulo y sustituimos a e a la j por θ por el coseno de θ más j por el seno de θ.
aplicando la definición de módulo de un número complejo, esto va a ser igual a r sub 0 que multiplica a la raíz cuadrada del coseno cuadrado de tita más el seno cuadrado de tita. Con esta magnitud igual a 1 nos queda que efectivamente módulo de z igual a r sub 0 corresponde a los puntos de la circunferencia definido en forma paramétrica por esta expresión. Por un procedimiento similar, la circunferencia módulo de z menos z sub 0 igual a r sub 0 en forma paramétrica la podemos escribir como z igual z sub 0 más r sub 0 por e a la j por tita con tita entre 0 y 2pi. La figura muestra los puntos de la circunferencia definido por z igual z sub 0 más r sub 0 por e a la j por tita, una circunferencia del centro z sub 0 y de radio r sub 0. Potencias y raíces de número complejo. El producto de n números complejos definido en forma polar mediante esta expresión nos conduce a un resultado muy interesante cuando estos números complejos son iguales y en general igual z. Con el argumento de estos números complejos igual a tita, tenemos que z por z, que es z al cuadrado, está definido como el módulo de z al cuadrado que multiplica al coseno de 2 tita más j por el seno de 2 tita. Z por z, que es z al cubo, es igual al módulo de z al cubo que multiplica al coseno de 3 tita más j por el seno de 3 tita. Y en general la multiplicación n veces de z, que es z a la n, está definido como el módulo de z a la n que multiplica al coseno de n tita más j por el seno de n tita. En forma exponencial, z a la n es igual a r por e a la j tita, todo eso elevado a la n. Y esto nos queda como r a la n por e a la j por n por tita. Si r es igual a 1, tenemos que e a la j por tita a la n es igual a e a la j n tita. Y esto lo podemos escribir como el coseno de tita más j seno de tita a la n igual al coseno de n tita más j seno de n por tita. Esta ecuación corresponde a la fórmula de Moivre. También se verifica que z a la n más m es igual a la z a la n por z a la m. Z a la n y eso elevado a la m es igual a z a la n por m. Y z1 por z2 a la n es igual a z1 a la n por z2 a la n. La fórmula de Moivre también la podemos utilizar para encontrar las raíces de un número complejo. Si z es una raíz enésima del número complejo z sub 0, entonces se tiene que z a la n es igual a z sub 0. Para encontrar z, establezcamos que z es igual a r que multiplica al coseno de tita más j seno de tita, con tita igual al argumento de z. Y z sub 0 es igual a r sub 0 que multiplica al coseno de tita sub 0 más j seno de tita sub 0, con tita sub 0 igual al argumento de z sub 0. Mediante la fórmula de Moivre, z a la n la podemos escribir como r a la n que multiplica al coseno de n por tita más j seno de n por tita. Y esto igual a z sub 0 que es r sub 0 que multiplica al coseno de tita sub 0 más j seno de tita sub 0. Si estos dos números complejos son iguales, se tiene que r a la n es igual a r sub 0 o r igual a la raíz n de r sub 0 y n por tita igual al argumento de z sub 0. Para que esta relación se cumpla, entonces esto es igual al valor principal del argumento de z sub 0 más 2kpi con k perteneciente a los enteros. Despejando el valor de tita nos queda que es igual al valor principal del argumento de z sub 0 más 2kpi entre n. Esto lo podemos escribir como el valor principal del argumento de z sub 0 sobre n más 2k por pi entre n, con k perteneciente a los enteros. Esta ecuación proporciona un número infinito de valores para tita, pero solo se obtienen n ángulos polares diferentes porque si a k le sumamos el valor de n, esto es igual a 2k por pi sobre n más 2pi. Limitaremos nuestro estudio a los n ángulos polares definidos como valor principal del argumento de z sub 0 más 2kpi entre n, con k igual 0, 1, 2 hasta n menos 1. Las soluciones diferentes a la ecuación z a la n igual z sub 0 o las raíces enésimas de z sub 0 son de la forma z sub k igual raíz n de r sub 0 que multiplica al coseno del valor principal del argumento de z sub 0 más 2kpi entre n
más j por el seno del valor principal del argumento de z sub 0 más 2k pi entre n con k igual 0, 1, 2 hasta n menos 1. Tal como están definidas estas raíces, se tiene que estas están inscritas en una circunferencia de radio raíz n de r sub 0, centrada en el origen y uniformemente espaciadas en 2pi sobre n. Si n es mayor o igual que 3, estas raíces corresponden a los puntos vértices de un polígono regular de n lados inscritos en la circunferencia centrada en el origen de radio raíz de n de r sub 0. Si k es igual a 0, a esta raíz se le llama la raíz enésima principal de z sub 0. Es importante señalar que en el valor del argumento de z sub 0 se toma el valor principal del argumento de z sub 0 por simplicidad. En general, cualquier valor de argumento de z sub 0 puede ser utilizado en esta expresión para conseguir las raíces enésimas del número complejo z sub 0. La figura muestra las n raíces diferentes del número complejo z sub 0 inscritas en una circunferencia de radio raíz n de r sub 0 centrada en el origen y espaciadas uniformemente 2pi entre n. Estas raíces en forma exponencial z sub k vienen dadas como la raíz n de r sub 0 por e a la j que multiplica al valor principal del argumento de z sub 0 más 2k pi entre n, con k igual 0, 1, 2 hasta n menos 1. Ejemplos de operaciones con números complejos. En este primer ejemplo se nos pide realizar estas operaciones y expresar los resultados en forma binómica. 1. Queremos sumar estos números complejos en forma binómica. Por definición, la suma de números complejos en forma binómica viene dada por esta expresión. Sumamos parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, simplificamos y esto es 4 más j. 2. Ahora queremos multiplicar estos dos números complejos en forma binómica. Por definición, esa multiplicación viene dada por esta expresión. También podemos utilizar la propiedad distributiva teniendo en cuenta que j cuadrado es igual a menos 1. Agrupamos parte real, parte imaginaria, simplificamos y esto es 6 más 7 por j. 3. Dividir dos números complejos. Esta división la podemos calcular multiplicando al numerador por el inverso multiplicativo del denominador, siempre que este denominador sea diferente del 0. Por definición, el inverso multiplicativo de un número complejo viene dado por esta expresión. Calculamos el inverso multiplicativo del denominador, realizamos la multiplicación, simplificamos y esto es 2 más 9 por j dividido entre 17. 4. La parte imaginaria de este número complejo. Para calcular la parte imaginaria de este número complejo, primero realizamos la multiplicación y esto es igual a 4 menos 19 por j. La parte imaginaria de un número complejo es el número real que acompaña a la unidad imaginaria. Por tanto, esto es igual a menos 19. 5. Queremos ahora determinar el valor de j elevado a la 2342. El procedimiento es muy sencillo, dividimos esta cantidad entre 4 y expresamos esta cantidad como j elevado a la 4 multiplicado por el cociente por j elevado al resto. Así que esto nos queda como j elevado a la 4 por 585 más 2, o lo que es lo mismo, j a la 4 elevado a la 585 por j al cuadrado. J a la 4 es igual a 1, 1 elevado a esta cantidad es igual a 1, por tanto esto es j al cuadrado y j al cuadrado es menos 1. Así que j elevado a la 2342 es menos 1. En el ejemplo 2 se nos pide el valor numérico de 1 más j elevado a la 1025. 1 más j a la 1025 lo podemos escribir como 1 más j a la 1024 multiplicado por 1 más j. Y esto es igual a 1 más j al cuadrado, todo eso elevado a la 512, multiplicado por 1 más j. Expandemos 1 más j al cuadrado, sustituimos j al cuadrado por menos 1 y simplificamos y esto nos queda como 2j elevado a la 512, multiplicado por 1 más j. Esto es igual a 2 a la 512 multiplicado por j a la 4 por 128, que es 512, y multiplicado por 1 más j.
j a la 4 es igual a 1, 1 a la 128 es igual a 1, por tanto esto es igual a 2 a la 512 multiplicado por 1 más j. Este procedimiento no es el más adecuado para obtener este valor numérico y pudo aplicarse porque 1 más j al cuadrado resultó ser imaginario puro y calcular esta potencia fue muy sencillo. La opción apropiada es expresar 1 más j o en forma polar o en forma exponencial. Para ello calculamos su módulo y su argumento. Y en forma exponencial, según esta definición, 1 más j es igual a raíz de 2 que multiplica a e a la j por pi cuarto. Así 1 más j a la 1025 es igual a raíz de 2 por e a la j pi cuarto, todo eso elevado a la 1025. Por propiedades de potenciación, esto es raíz de 2 elevado a la 1025 por e a la j por 1025 pi sobre 4. Mediante la fórmula de Euler expandemos esta expresión, calculamos estos valores numéricos, realizamos esta multiplicación y esto es igual a 2 a la 512 por 1 más j. En el ejemplo 13 nos pide el valor numérico de 2 más j sobre 3 más 4j menos 2 por j sobre 3 menos 4j, todo eso elevado al cuadrado. Para calcular este valor numérico podemos dividir estos números complejos y estos números complejos, restarlos y expandir el binomio o restar estas fracciones, que fue lo que hicimos. Obsérvese que en el denominador me quedó la multiplicación de un número complejo por su conjugado. Realizamos la multiplicación de los números complejos en el numerador, aplicamos la definición de un número complejo multiplicado por su conjugado en el denominador, simplificamos, expandemos este binomio, sustituimos j cuadrado por menos 1, seguimos simplificando y esto es igual a 203 menos 386 por j sobre 625. En el ejemplo 4 se nos pide el módulo de 5 menos 3j multiplicado por 2 más j sobre 3 más 4j, todo eso elevado a la 4. El módulo de este número complejo elevado a la 4, según esta definición, es igual al módulo del número complejo elevado a la 4. Y por esta propiedad, esto nos queda como el módulo de 5 menos 3j multiplicado por el módulo de 2 más j sobre el módulo de 3 más 4j, eso elevado a la 4. Aplicando la definición de módulo, calculamos el módulo de estos números complejos y esto nos queda como la raíz de 34 por la raíz de 5 sobre 5 elevado a la 4. Elevando esto a la 4 y simplificando, esto es igual a 1156 sobre 25. Ejemplo 5. Aquí se pide expresar este número complejo en forma polar e indicar el valor principal de su argumento. Para z1 igual raíz de 3 más j, su representación gráfica se muestra en la figura anexa, su módulo es igual a 2 y su argumento es pi sexto. En forma polar, z1 es igual a 2 que multiplica el coseno de pi sexto más j seno de pi sexto. Para z2 igual a 1 menos j, el módulo es igual a raíz de 2 y su argumento es menos pi cuarto. En forma polar, z2 es raíz de 2 que multiplica al coseno de menos pi cuarto más j seno de menos pi cuarto. Para z3 igual a menos 1 menos raíz de 3j, su módulo es igual a 2. Como este número complejo está en el tercer cuadrante, si aplicamos directamente la definición para calcular su argumento, no nos va a devolver un valor correcto. Calculamos entonces este ángulo como el arco tangente de esta distancia sobre esta distancia, y esto es igual a pi tercio. El argumento de z3 medido desde el eje real positivo es pi más pi tercio, y esto es 4 pi tercio. z3 en forma polar es 2 que multiplica al coseno de 4 pi tercio más j seno de 4 pi tercio. También podemos expresar este número complejo en forma polar utilizando el valor principal de su argumento. Y este es 4 pi tercio menos 2 pi y esto es menos 2 pi tercio. Sustituyendo estos números complejos por su expresión en forma polar y aplicando la definición para elevar este número complejo al cubo, utilizamos esta definición para multiplicar y dividir números complejos en forma polar. Esto nos queda entonces como 2 por raíz de 2 al cubo sobre 2 que multiplica al coseno de pi sexto menos 3 pi cuarto menos 4 pi tercio más j por el seno de pi sexto menos 3 pi cuarto menos 4 pi tercio.
Simplificamos y esto es igual a 2 por raíz de 2 que multiplica al coseno de menos 23pi sobre 12 más j seno de menos 23pi sobre 12. Para obtener el valor principal del argumento de este número complejo expresado en forma polar tenemos dos opciones. La primera es, dado que esta magnitud es negativa, medir desde el eje real positivo, en el sentido de las agujas del reloj, este valor en radianes. La otra opción es expresar el número complejo en forma binómica y como está ubicado en el primer cuadrante podemos aplicar directamente la definición para calcular su argumento. Si utilizamos la primera opción, el valor principal del argumento de z va a ser igual a 2pi menos 23pi sobre 12 y esto es igual a pi sobre 12. En el ejemplo 6 se nos pide determinar el valor numérico de la parte real de 1 menos j a la 6 sobre menos 1 más j raíz de 3 a la 3. Dado que estos números complejos están elevados a cierta potencia, para simplificar el cálculo del valor numérico pedido, lo más apropiado es expresar estos números complejos en forma polar o exponencial, hacer la división respectiva y luego expresarlo en forma binómica. Una vez hecho esto, podemos obtener la parte real pedida. Con z1 igual 1 menos j, su módulo es igual a raíz de 2 y su argumento es menos pi cuarto. En forma polar, z1 es igual a raíz de 2 que multiplica al coseno de menos pi cuarto más j seno de menos pi cuarto. Con z2 igual a menos 1 más j raíz de 3, su módulo es igual a 2. Como este número complejo está en el segundo cuadrante, la aplicación de la definición para calcular su argumento no me devuelve el valor correcto. Primero calculamos el valor de este ángulo, que es el arco tangente de esta distancia dividido sobre esta distancia. Y esto es pi tercio. El argumento de z sub 2 es igual a pi menos pi tercio. Y esto es 2 pi tercio. En forma polar, z sub 2 es igual a 2 que multiplica al coseno de 2 pi tercio más j seno de 2 pi tercio. Ahora sustituimos estos números complejos por su forma exponencial. Aplicamos la definición de potencia de un número complejo en forma exponencial. Simplificamos estos valores. Aplicamos propiedades de potenciación. Y esto nos queda como e a la menos j que multiplica a 7 pi medio. Expandemos este término usando la fórmula de Euler. Y esto es igual a j. Por tanto, la parte real de este número complejo es igual a la parte real de j. Y esto es igual a 0. En el ejemplo 7 se nos da z1 y z2 en forma polar y se nos pide mostrar que el valor principal del argumento de z1 por z2 no es igual al valor principal del argumento de z1 más el valor principal del argumento de z2. La figura muestra el número complejo z1 y el número complejo z2. El valor principal del argumento de z1 es pi medio y el valor principal del argumento de z2 es 3 pi cuarto. Con el valor principal del argumento de z1 igual pi medio y el valor principal del argumento de z2 igual a 3 pi cuarto, vamos a sustituir sobre esta expresión para verificar si se cumple o no. Haciendo las sustituciones y sumando, esto es igual a 5 pi cuarto. Este valor no está entre menos pi y pi, por tanto, no corresponde a el valor principal del argumento de z1 por z2. Significa entonces que el valor principal del argumento de z1 por z2 no es igual al valor principal del argumento de z1 más el valor principal del argumento de z2. Para mostrar que esta relación sí se cumple cuando no se trabaja con el valor principal del argumento de estos números complejos, vamos a especificar valores de argumento de z1 por z2 y de argumento de z1 que corresponden a valores particulares de k y k1 según las siguientes expresiones. Argumento de z1 por z2 igual a θ más 2k pi con k igual 0 más o menos 1 más o menos 2 y así sucesivamente. Y argumento de z1 igual a θ1 más 2k1 pi con k1 igual 0 más o menos 1 más o menos 2 y así sucesivamente. Al sustituir sobre esta expresión tenemos que θ más 2k pi, que es el argumento de z1 por z2, es igual a θ1 más 2k1 pi, que es el argumento de z1, más θ2 que corresponde al argumento de z2.
De allí tenemos que 2pi que multiplica a k menos k sub 1 es igual a tita sub 1 más tita sub 2 menos tita. Por tanto, k menos k sub 1 es igual a tita sub 1 más tita sub 2 menos tita sobre 2pi. Y esto es igual a k2. Asumiendo un valor de cualquiera de estos dos valores, podemos obtener el otro. Y así verificar que efectivamente esta igualdad sí se cumple. El producto de Z1 por Z2 en forma polar es igual a 6 que multiplica al coseno de 5pi² más j seno de 5pi². Representamos el número complejo y se observa que su argumento medido en el sentido contrario de las agujas del reloj es mayor que pi. Por tanto, este valor no corresponde al valor principal del argumento de Z1 por Z2. El valor principal del argumento de Z1 por Z2 medido en el sentido de las agujas del reloj es 5pi² menos 2pi, y esto es igual a menos 3pi². Con el cálculo de Z1 por Z2, un argumento para este producto es menos 3pi² más 2kpi. Y el argumento de Z1 es pi medio más 2k1pi. Hemos tomado valores particulares para el argumento de Z1 por Z2 y el argumento de Z1. El argumento de Z2 es 3pi². Sustituyendo sobre esta expresión que conseguimos anteriormente, tenemos que k menos k1 es igual a 1. Fijando k1 igual a 1, tenemos que k es igual a 2 y al sustituir sobre esta expresión, se verifica que efectivamente cuando no se trabaja con el valor principal de los argumentos de estos números complejos involucrados, esta relación sí se verifica. En el ejemplo 8, si Z1 es igual a x1 más j por y1 y Z2 es igual a x2 más j por y2, se nos pide mostrar que el conjugado de Z1 por Z2 es igual al conjugado de Z1 por el conjugado de Z2. En el conjugado de Z1 por Z2 sustituimos a Z1 y a Z2 por su forma binómica. Resolvemos este producto. Aplicamos la definición de conjugado cambiándole el signo a la parte imaginaria. Expandemos este producto. Téngase en cuenta los pequeños cambios que vamos a hacer a partir de ahora. Este menos lo cambiamos por j². Agrupamos este término con este término y este término con este término. Aquí sacamos factor común jy². Obsérvese que la parte real de este término es negativa y la parte imaginaria positiva. Si cambiamos este signo podemos reescribirlo de esta manera y ahora tenemos un factor común. Sacando factor común x1 menos jy1, eso va a multiplicar a x2 menos jy2. Y eso es el conjugado de z1 por el conjugado de z2. El ejemplo 9 nos pide mostrar utilizando la fórmula de De Moivre que el coseno de 3 tita es igual al coseno del cubo de tita menos 3 por el coseno de tita por el seno cuadrado de tita. La fórmula de De Moivre dice que el coseno de n tita más j seno de n tita es igual al coseno de tita más j seno de tita, todo eso elevado a la n. Con n igual 3 nos queda entonces que el coseno de 3 tita más j seno de 3 tita es igual al coseno de tita más j seno de tita, todo eso elevado al cubo. Utilizando esta expresión para expandir este trinomio, esto nos queda como el coseno del cubo de tita más 3 por el coseno cuadrado de tita por j por el seno de tita, más 3 por el coseno de tita por j² por el seno cuadrado de tita, más j al cubo por el seno del cubo de tita. Sustituyendo j² por menos 1 y j al cubo por menos j, tenemos esta expresión. Ahora agrupamos parte real y parte imaginaria. Si dos números complejos son iguales, sus partes reales son iguales. Por tanto, el coseno de 3 tita es igual al coseno del cubo de tita menos 3 por el coseno de tita por el seno cuadrado de tita. Igualando las partes imaginarias, tenemos también una relación para el seno de 3 tita. Y esto es 3 por el coseno cuadrado de tita por el seno de tita menos seno al cubo de tita. El ejemplo 10 pide mostrar que 1 más j tangente de tita sobre 1 menos j tangente de tita, todo eso elevado a la n, es igual a 1 más j tangente de n por tita sobre 1 menos j tangente de n por tita. 1 más j tangente de tita sobre 1 menos j tangente de tita, elevado a la n, haciendo la sustitución de tangente de tita, me queda como 1 más j seno de tita sobre coseno de tita y todo esto sobre 1 menos j seno de tita sobre coseno de tita elevado a la n. Y esto lo podemos escribir de esta manera. Cancelamos coseno de tita
y esto es igual al coseno de tita más j seno de tita sobre el coseno de tita menos j seno de tita elevado a la n. Aplicamos la fórmula de De Moivre arriba y abajo, y esto es igual al coseno de n por tita más j seno de n por tita sobre coseno de n por tita menos j seno de n por tita. Sacamos factor común coseno de n por tita arriba y abajo, y esto es coseno de n por tita que multiplica a 1 más j seno de n por tita sobre coseno de n por tita. Todo esto sobre coseno de n por tita que multiplica a 1 menos j seno de n por tita sobre coseno de n por tita. Cancelamos coseno de n por tita, sustituimos la definición de seno de n por tita sobre coseno de n por tita, y esto nos queda como 1 más j tangente de n por tita sobre 1 menos j tangente de n por tita. El ejemplo 11 dice: si z y w son números complejos tales que el módulo de z es igual a 1 o el módulo de w es igual a 1, muestre que el módulo de z menos w sobre 1 menos z conjugado por w es igual a 1. Comencemos diciendo que el módulo de z menos w sobre 1 menos z conjugado por w al cuadrado, según esta definición, es igual al número complejo multiplicado por su conjugado. Y ahora, utilizando la definición del conjugado del cociente de dos números complejos, y también teniendo en cuenta que si conjugamos z dos veces me vuelve a dar el número complejo z, entonces este conjugado nos queda como z conjugado menos w conjugado sobre 1 menos z por w conjugado. Utilizando la propiedad distributiva, multiplicamos los números complejos en el numerador y en el denominador. En el numerador me queda z por z conjugado menos z por w conjugado menos w por z conjugado más w por w conjugado. Y en el denominador tenemos 1 menos z por w conjugado menos z conjugado por w más z conjugado por w por z por w conjugado. Z por z conjugado es el módulo de z al cuadrado, w por w conjugado es el módulo de w al cuadrado, y observen este término. Z conjugado por w por z por w conjugado es igual a z conjugado por w por el conjugado de z conjugado por w. Esto es un número complejo por su conjugado. Esto es, por tanto, el módulo del número complejo elevado al cuadrado. Aplicando propiedades de módulo, esto es el módulo de z conjugado al cuadrado por el módulo de w al cuadrado. El módulo de z conjugado es igual al módulo de z, por tanto nos queda que z conjugado por w por z por w conjugado es igual al módulo de z al cuadrado por el módulo de w al cuadrado. Esta sustitución ya la hemos hecho aquí. Ahora, tomando módulo de z igual a 1 o módulo de w igual a 1, en este caso hemos tomado módulo de z igual a 1, se observa que la expresión en el numerador es idéntica a la expresión en el denominador. Por tanto, esto es igual a 1. Al tomar raíces cuadradas en ambos lados de la igualdad, se verifica que el módulo de z menos w sobre 1 menos z conjugado por w es igual a 1. Ejemplo 12. Con z igual x más j por y, considera la expresión módulo de real de z menos módulo de imaginario de z, todo eso al cuadrado mayor o igual que 0, para mostrar que raíz de 2 por el módulo de z es mayor o igual que el módulo de real de z más el módulo de imaginario de z. Con esta relación de partida expandemos este binomio y me queda que el módulo de real de z al cuadrado menos 2 por el módulo de real de z por el módulo de imaginario de z más el módulo de imaginario de z al cuadrado es mayor o igual que 0. Pasamos al lado derecho de este término y me queda que el módulo de real de z al cuadrado más el módulo de imaginario de z al cuadrado es mayor o igual que 2 por el módulo de real de z por el módulo de imaginario de z. Sumando a ambos lados de esta desigualdad módulo de real de z al cuadrado más módulo de imaginario de z al cuadrado, tenemos del lado izquierdo de la desigualdad 2 por el módulo de real de z al cuadrado más 2 por el módulo de imaginario de z al cuadrado. Y esto es mayor o igual que el módulo de real de z al cuadrado más el módulo de imaginario de z al cuadrado más 2 por el módulo de real de z por el módulo de imaginario de z. Esta expresión la podemos escribir como el módulo de real de z más el módulo de imaginario de z, todo eso elevado al cuadrado. Tomando raíz cuadrada a ambos lados de esta desigualdad, me queda que esto es raíz de 2 por el módulo de z mayor o igual que el módulo de real de z más el módulo de imaginario de z.
Ejemplo 13. Aquí se pide mostrar que la forma cuadrática usual resuelve la ecuación cuadrática a por z cuadrado más b por z más c igual 0 con a diferente de 0, cuando a, b y c son números complejos. Considerar además que b cuadrado menos 4 por a por c es diferente de 0. Sobre la ecuación cuadrática dividimos en ambos lados de la igualdad por a. Nos queda entonces z cuadrado más b entre a por z más c entre a. Y esto igual 0. De este lado de la igualdad sumamos y restamos b cuadrado sobre 4 por a cuadrado. Pasamos estos términos del lado derecho de la igualdad y estos términos los escribimos mediante este binomio. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, simplificamos esta raíz, despejamos el valor de z, agrupamos y encontramos que efectivamente la solución de la ecuación cuadrática a por z cuadrado más b por z más c igual 0, cuando a, b y c son números complejos, viene dada por menos b más raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. En el ejemplo 14 se resuelve la ecuación cuadrática z cuadrado más j por z más menos 1 más j igual 0. Con la solución de la ecuación cuadrática definida por esta expresión, y a igual a 1, b igual j y c igual menos 1 más j, al sustituir y simplificar me queda que esto es menos j más la raíz de 3 menos 4 por j sobre 2. El siguiente paso es calcular la raíz cuadrada de 3 menos 4 por j. Con w igual 3 menos 4j, este número complejo escrito en forma exponencial viene dado por 5 por e a la j que multiplica a el arcotangente de menos 4 tercios. 5 corresponde al módulo de w y arcotangente de menos 4 tercios es el argumento de w. Las raíces cuadradas de w, según esta definición, vienen dadas por w sub k igual a raíz cuadrada de 5 por e a la j que multiplica a arcotangente de menos 4 tercios más 2kpi sobre 2, con k igual 0 y 1. Sustituyendo el valor de k igual a 0, obtenemos el valor de w sub 0, que al expander esto es igual a 2 menos j. Y con k igual a 1 tenemos w sub 1, y esto es igual a menos 2 más j. Este resultado era de esperar, porque al ser las raíces cuadradas de w, estas raíces están espaciadas en pi. Sustituyendo sobre la solución de la ecuación cuadrática estas raíces cuadradas encontradas, tenemos que z sub 1 es menos j más 2 menos j sobre 2, y esto es 1 menos j, y z sub 2 es menos j más menos 2 más j sobre 2, y esto es igual a menos 1. Ejemplo 15. Se nos pide aquí las soluciones de la ecuación z a la 6 más j por z al cubo menos 1 más j igual 0. Para obtener las soluciones de esta ecuación, hacemos w igual z al cubo. Nos queda entonces que esto es w cuadrado más j por w menos 1 más j igual 0. Factorizando esta ecuación la podemos escribir como w más 1 que multiplica a w menos 1 más j, y esto igual 0. Si no nos damos cuenta de esta factorización, podemos resolver esta ecuación cuadrática utilizando la forma usual, a su solución. De allí obtenemos dos raíces. W sub 1 igual menos 1, pero como w igual a z al cubo, esto lo igualamos a z1 al cubo. Y w sub 2 igual 1 menos j igual a z2 al cubo. Tres soluciones de esta ecuación corresponden a las raíces cúbicas de menos 1 y las otras tres a las raíces cúbicas de 1 menos j. Para obtener las raíces cúbicas de z sub 1 igual menos 1, expresamos este número complejo en forma exponencial. El módulo de z1 es igual a 1 y el valor principal del argumento de z1 es pi. Por tanto, z1 en forma exponencial es igual a e a la j por pi. Las raíces cúbicas de menos 1, según esta definición, son iguales a la raíz cúbica de 1 por e a la j que multiplica a pi más 2kpi sobre 3, con k igual 0, 1 y 2. Con k igual 0 obtenemos z de 1, 0, y esto es 1 más j raíz de 3 sobre 2. Con k igual a 1, z de 1, 1 es menos 1, y con k igual a 2, z de 1, 2 es 1 menos j raíz de 3 sobre 2. Para calcular las raíces cúbicas de z2 igual 1 menos j, escribimos z2 en forma exponencial como raíz de 2 por e a la menos j pi cuarto. El módulo de z2 es raíz de 2 y el valor principal del argumento de z2 es menos pi cuarto.
Nuevamente, utilizando esta definición, las raíces cúbicas de z2 igual 1 menos j vienen dadas por z2k igual raíz cúbica de raíz de 2 por e a la j menos pi cuarto más 2k pi sobre 3, con k igual 0, 1 y 2. Con k igual 0 tenemos z2 0. Utilizando la fórmula de Euler, expandemos este término para tener estos argumentos y poder representar mucho más simple las raíces cúbicas de z2 igual 1 menos j. Con k igual a 1 tenemos z2 1 y con k igual a 2 tenemos z2 2. La figura muestra las raíces cúbicas de menos 1, las cuales están inscritas en una circunferencia de radio 1 y uniformemente espaciadas en 2 pi tercios. Ahora tenemos las raíces cúbicas de 1 menos j inscritas en una circunferencia de radio raíz sexta de 2, también espaciadas uniformemente en 2 pi tercios. Y esta es la representación geométrica de todas las soluciones de la ecuación z a la 6 más j por z al cubo menos 1 más j igual 0. Ejemplo 16. Determine los valores de z que satisfacen la ecuación z al cubo más z conjugado sobre z por el módulo de z igual 0. Para determinar los valores de z pedido, vamos a hacer la sustitución z igual r por e a la j tita. Esto nos queda entonces r al cubo por e a la j 3 tita más r por e a la menos j tita sobre r por e a la j tita por el módulo de r por e a la j tita, y esto igual 0. Con el módulo de r por e a la j tita, por propiedades de módulo igual al módulo de r por el módulo de e a la j tita, r es un número positivo, y e a la j tita, su módulo es la raíz cuadrada del coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Con esto igual a 1, el módulo de r por e a la j tita es r. Haciendo la sustitución respectiva y simplificando, nos queda que esto es r al cubo por e a la j 3 tita más r por e a la menos j 2 tita igual 0. Sacando factor común r, tenemos que r multiplica a r cuadrado por e a la j 3 tita más e a la menos j 2 tita igual 0. Con r diferente de 0, tenemos que r cuadrado por e a la j 3 tita más e a la menos j 2 tita igual 0. Ahora multiplicamos a ambos lados de la igualdad por e a la j 2 tita. Nos queda entonces r cuadrado por e a la j 3 tita por e a la j 2 tita más e a la menos j 2 tita por e a la j 2 tita igual 0. Simplificando, tenemos r cuadrado por e a la j 5 tita más 1 igual 0. O r cuadrado por e a la j 5 tita igual menos 1. Menos 1 en forma exponencial es igual a e a la j por pi. Si estos números complejos son iguales, entonces r cuadrado es igual a 1 y 5 tita es igual a pi más 2k pi. Despejando los valores de tita, tenemos que z va a ser igual a e a la j pi más 2k pi sobre 5 con k perteneciente a los enteros. Ejemplo 17. Aquí se pide determinar todos los valores diferentes de z que satisfacen que z es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Con z sub 0 igual menos 1, este número complejo en forma exponencial es igual a e a la j por pi. Sus raíces cuadradas diferentes vienen definidas por z sub k igual a la raíz cuadrada de r sub 0 por e a la j, que multiplica al valor principal del argumento de z sub 0 más 2k pi sobre 2, con k igual 0 y 1. R sub 0 es igual a 1 y el valor principal del argumento de z sub 0 es pi. Esto nos queda entonces como e a la j que multiplica a pi más 2k pi sobre 2, con k igual 0 y 1. Es importante señalar que en el cálculo de estas raíces cuadradas se puede tomar cualquiera de los infinitos valores del argumento de z sub 0. Para k igual 0, z sub 0 es igual a e a la j por pi medio, por medio de la fórmula de Euler, esto es igual a j. Y para k igual a 1, z sub 1 es igual a e a la j que multiplica a pi más 2pi sobre 2, y esto es igual a menos j. La figura muestra la representación geométrica de z sub 0 igual j y pi radianes después el número complejo z sub 1 igual menos j. Estos números complejos corresponden a las raíces cuadradas de z sub 0 igual menos 1. El ejemplo 18 se pide determinar todos los valores diferentes de z que satisfacen que z es la raíz cúbica de menos 1. Con z sub 0 igual menos 1, este número complejo en forma exponencial es igual a e a la j por pi. Sus raíces cúbicas diferentes vienen dadas por z sub k igual raíz cúbica de r sub 0 por e a la j, que multiplica al valor principal del argumento de z sub 0 más 2k pi entre 3,
con k igual 0, 1 y 2. R sub 0 es igual a 1, el valor principal del argumento de z sub 0 es pi. Esto nos queda entonces como e a la j que multiplica a pi más 2k pi sobre 3, con k igual 0, 1 y 2. Para k igual 0, z sub 0 es igual a e a la j pi tercio, expandiendo esta expresión por medio de la fórmula de Euler, esto es 1 medio más j que multiplica a raíz de 3 sobre 2. Para k igual a 1, z sub 1 es e a la j por pi más 2pi sobre 3, y esto es menos 1. Y para k igual 2, z sub 2 es igual a e a la j que multiplica a pi más 4pi sobre 3. Y esto es 1 medio menos j que multiplica a raíz de 3 sobre 2. La figura muestra la representación geométrica del número complejo z sub 0 igual 1 medio más j por raíz de 3 sobre 2. Del número complejo z sub 1 igual menos 1 y del número complejo z sub 2 igual 1 medio menos j por raíz de 3 sobre 2. Estos números complejos son las raíces cúbicas diferentes del número complejo z sub 0 igual menos 1. Estas raíces están inscritas en una circunferencia de radio 1 y espaciadas uniformemente en 2 pi tercios. Si unimos los puntos que definen estas raíces, se obtiene un polígono regular de 3 lados, en este caso un triángulo equilátero. Ejemplo 19. Aquí se pide la solución de la ecuación z más 1, todo eso elevado a la 5 igual a z a la 5. Esta ecuación se puede escribir como z más 1 sobre z, todo eso elevado a la 5 igual a 1. O z más 1 sobre z igual a la raíz quinta de 1. Por definición de raíces de un número complejo, la raíz quinta de 1 es e a la j que multiplica a 2k pi sobre 5 con k igual 0, 1 hasta 4. 1 sobre z nos queda como e a la j que multiplica a 2k pi sobre 5 menos 1. O z igual a 1 sobre e a la j por 2k pi sobre 5 menos 1. Esto se puede escribir como e a la j 2k pi sobre 5 menos 1, todo eso a la menos 1. Expandiendo este término usando la fórmula de Euler, esto es el coseno de 2k pi sobre 5 más j por el seno de 2k pi sobre 5 menos 1, todo eso a la menos 1. Para calcular los valores de z que satisfacen esta ecuación, vamos a hacer algunas modificaciones a esta expresión para calcularle su inverso. Y para simplificar la escritura de los cálculos que se van a realizar, vamos a llamar beta igual 2k pi sobre 5. Al sustituir esta definición sobre esta expresión, me queda como el coseno de beta más j seno de beta menos 1. Y esto lo reescribimos como menos 1 menos el coseno de beta más j por el seno de beta. Recordemos que el coseno de beta es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de beta medio, y el seno de beta es 2 por el seno de beta medio por el coseno de beta medio. Al sustituir esas identidades trigonométricas sobre esta expresión, me queda esta otra. Simplificamos este 1 con este 1, y ahora sacamos factor común 2 seno de beta medio, y eso queda multiplicando a menos seno de beta medio más j por el coseno de beta medio. También tenemos que el menos seno de alfa es igual al coseno de pi medio más alfa, y el coseno de alfa es el seno de pi medio más alfa. Sustituyendo esas últimas identidades sobre esta expresión, esto nos queda como 2 seno de beta medio que multiplica al coseno de pi medio más beta medio, más j seno de pi medio más beta medio. Con z definido de esta manera y haciendo la sustitución de este valor, tenemos que z es 2 por el seno de beta medio, y todo eso multiplica al coseno de pi medio más beta medio, más j seno de pi medio más beta medio, todo eso elevado a la menos 1. Ahora sí podemos calcular este inverso. Y esto me queda como 1 sobre 2 por el seno de beta medio, y el inverso de este número complejo es el coseno de pi medio más beta medio, menos j seno de pi medio más beta medio. Devolviendo a las últimas identidades trigonométricas que utilizamos, esto es igual a 1 sobre 2 por el seno de beta medio, que multiplica al menos seno de beta medio, menos j coseno de beta medio. Sobre la expresión que se obtuvo para z, realizamos el producto y devolvemos el cambio de beta. Por tanto, los valores de z que satisfacen la ecuación pedida es igual a menos 1 medio que multiplica a 1 más j por la cotangente de k pi sobre 5, con k perteneciente a los enteros. Ejemplo 20. Determine los valores de z a la 5 cuartos más 1 menos j raíz de 3 igual 0. De la ecuación suministrada podemos escribir que z a la 5 cuartos es igual a menos 1 más j por raíz de 3.
o z igual a menos 1 más j por raíz de 3, todo eso elevado a la 4 quintos. Y eso lo podemos escribir como la raíz quinta de menos 1 más j raíz de 3, todo esto elevado a la 4. Con w igual a menos 1 más j raíz de 3, su módulo es igual a 2. Y su argumento es el arcotangente de raíz de 3 sobre menos 1. Y esto es 2 pi tercios. Por tanto, w definido de esta manera en forma exponencial es igual a 2 por e a la j por 2 pi tercios. W a la 4 es 2 por e a la j 2 pi tercios, todo es elevado a la cuarto, y esto es 16 por e a la j 8 pi tercios. Expandiendo, esto es igual a menos 8 más j por 8 raíz de 3. Este número complejo lo expresamos de nuevo en forma exponencial para calcular las raíces quintas de w a la 4 utilizando el valor principal de su argumento. En general se puede tomar cualquier valor del argumento de w a la 4. Las raíces quintas de w a la 4, definidas por esta expresión, vienen dadas por la raíz quinta de 16 por e a la j que multiplica a 2pi sobre 3 más 2kpi sobre 5. Y esto es igual a la raíz quinta de 16 por e a la j que multiplica a 2pi sobre 15 más 2kpi sobre 5 con k igual 0, 1, 2, 3, 4. Con k igual 0, z sub 0 es la raíz quinta de 16 por e a la j por 2pi sobre 15. K igual 1, z sub 1 es la raíz quinta de 16 por e a la j que multiplica a 2 pi tercio más 2pi sobre 5. Con k igual 2, z sub 2 es la raíz quinta de 16 por e a la j que multiplica a 2 pi tercio más 4pi sobre 5. K igual 3, z sub 3 es la raíz quinta de 16 por e a la j que multiplica a 2 pi tercio más 6pi sobre 5. Y para k igual 4, z sub 4 es la raíz quinta de 16 por e a la j que multiplica a 2 pi tercio más 8pi sobre 5. La figura muestra la representación geométrica de las raíces de la ecuación z a la 5 cuartos más 1 menos j raíz de 3 igual 0. Estas están inscritas en una circunferencia de radio raíz quinta de 16 y uniformemente espaciada 2pi sobre 5. Si unimos estas raíces por medio de líneas rectas, estas definen un polígono regular de 5 lados. También podemos resolver esta ecuación tomando directamente la potencia fraccionaria. Esto es z a la 5 cuartos igual a menos 1 más j por raíz de 3. O z igual a menos 1 más j por raíz de 3, todo eso elevado a la 4 quintos. Con w igual a menos 1 más j por raíz de 3, su módulo es igual a 2 y su argumento es 2 pi tercios. W en forma exponencial es igual a 2 por e a la j 2 pi tercios. Los valores de z diferentes vienen dados entonces por z sub k igual a 2 por e a la j que multiplica a 2 pi tercios más 2kpi, todo es elevado a la 4 quintos, con k igual desde 0 hasta 4. Simplificando esta expresión, nos queda que z sub k es la raíz quinta de 16 por e a la j que multiplica a 8pi sobre 15 más 8 por k por pi sobre 5. A partir de aquí el procedimiento es igual al anterior ya con z sub k obtenido y k entre 0 y 4. Se le dan valores a k y obtenemos z sub 0, z sub 1, z sub 2, z sub 3 y z sub 4. Al representar estas raíces geométricamente se tienen las mismas que ya obtuvimos anteriormente pero con una secuencia diferente. Siguen estando inscritas en una circunferencia de radio raíz quinta de 16 uniformemente espaciadas en 2pi sobre 5 y si unimos estas raíces por medio de líneas rectas se obtiene un polígono regular de 5 lados. Si te ha gustado esta publicación, suscríbete a mi canal y hasta una próxima oportunidad.